Un saludo a todos y bienvenidos, lo más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral que lleva por título Efectos y sanación de los traumas prenatales. Una conferencia que nos va a llenar de mucha luz sobre ese tema que tiene que ver con ese viaje que hace el ser humano a través del vientre materno y todas las peripecias en este viaje que van ocurriendo y que van dejando ahí algunos efectos, algunas marcas que van a ir posiblemente trascendiendo en la vida de las personas, en nuestra vida, y que esto nos puede afectar de una forma positiva o negativa. El día de hoy tenemos a 4 ponentes certificados y con experiencia, con conocimientos y experiencia en este tema. Vamos a iniciar con la presentación. Aquí mi compañera Sara. Sí, vamos a presentar primero a nuestro director del Centro de Ingeniería Cósmica y Humana, el maestro Rubén Ruelas Uribe, y vamos a hablar un poco sobre sus conocimientos que ha forjado a lo largo de su vida, que creo que tratamos de extraer los más trascendentes, pero creo que todos son importantes. Pero lo que les vamos a comentar acerca de su currículum es poco a comparación de todo lo que sabe el maestro. Es catedrático investigador en el campo de las artes plásticas, asesor cosmobiológico individual, empresarial y grupal en cosmobiología, facilitador y terapeuta en desarrollo humano, palingénesis y tanatología, conferencista internacional certificado en diseño de talleres como expositor, profesor de yoga y meditación, empresario director del Centro de Ingeniería Cósmica Humana, coordinador del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, director de la revista digital Dimensión Sagrada en 4 idiomas, español, inglés, francés, italiano y portugués, miembro activo de la Red Cultural para la Gran Fraternidad Humana desde hace 50 años y ostentando el 3er grado de iniciación real. Ahora vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, es Elba Ruelas Uribe, aquí presente. Un saludo, Elba. Hola. Quien es, dentro de su preparación, tenemos igualmente, que fue maestra o es maestra de educación básica, tiene entrenamiento en coaching, diplomado en descodificación biológica de las enfermedades, diplomado en psicogenealogía ancestral, un diplomado en reeducación prenatal y certificada en diseño de talleres y como expositora. Muy bien, bienvenida. Gracias. Otro de nuestros ponentes es Javier Alejandro Martínez Ordóñez. Buenas noches, Javier. Es licenciado en medicina, experiencia como médico general, reeducador prenatal y renacimiento, certificado como conductor de práctica de yoga a nivel básico, diseño e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Y les doy la palabra. Muy bien. Y nuestra siguiente ponente que nos acompaña el día de hoy con sus experiencias, conocimientos en el tema, es Celia García Carvajal. Buenas noches, Celia. Buenas noches. Saludarte. Ella es licenciada en Contaduría Pública, tiene preparación en medicinas alternativas, medicina cuántica, metamórfica, homeópata, reiki, imanes y auriculoterapia. Acupuntura también, ideología y biodescodificación. Y además, bueno, la preparación en reeducación prenatal y renacimiento y certificada en diseño de talleres y exposición de cursos. Es decir, tenemos aquí personas preparadas con conocimiento de causa de los temas que el día de hoy se van a exponer y con lo cual nos van a brindar unos momentos de luz y de su sabiduría.
Si me deja agregar, Gracias. creo que lo omitimos, pero comentarles que nuestro maestro en reeducación prenatal, pues obviamente es el maestro Rubén Ruelas. Muchas gracias. Les cedemos la palabra, maestro. Muy bien, buenas noches o días para quienes nos están viendo en otro punto del mundo. Para mí, bueno, es un honor estar aquí y dirigir esta conferencia. Agradecerles a Sara y a Joel por esta presentación, bueno, que en realidad ha sido muy bien planteada, y agradecerles esta parte, ¿no? Es importante que sepan que esta conferencia va a ser una de muchas que va a haber, y bueno, me voy a tomar la libertad de dirigir esta conferencia, coordinarla, y al final hablaré yo mi parte que me corresponde. Muchas gracias, Sara y Joel, por esta excelente presentación de los expositores. Gracias. Y vamos entonces a iniciar. Vamos a iniciar con algo que es muy importante, con 5 preguntas. Bueno, antes que empezar con las preguntas, 5 preguntas que nos vamos a hacer antes de iniciar esta aventura del conocimiento hacia el vientre materno y hacia el momento de nacer, hacia los traumas prenatales. Desde luego, les recomiendo a todos precisamente que se anoten en la pizarra y mantenernos el compromiso de que nos escuchen, y al final pueden poner también sus preguntas en el chat, y después de contestar las preguntas del chat vamos a abrir los micrófonos para compartir entre todos, ¿no? Una vez que cumplamos con esta parte de contestar las preguntas que amablemente nos hagan por el chat, entonces les pedimos mantener su micrófono cerrado hasta que se les solicite que lo abran. Les agradecemos profundamente su presencia en esta primer conferencia magistral que vamos a realizar con 4 miembros certificados. Muy bien, empezaré por hacerles 5 preguntas que son importantes antes de abordar el tema, este tema que son los efectos y sanación de los traumas prenatales. La primera pregunta que yo les haría, o que nos podríamos hacer todos los que estamos aquí, es para reflexionar. Si el conocimiento que hoy reciba puede cambiar mi vida, ¿me quedaría hasta el final de esta conferencia? Esa es la primera pregunta. Segunda, si yo fuera uno de esas personas que tuviera trauma prenatal, ¿estaría dispuesto a sanarlo, y cómo lo haría? Tercera, he intentado muchas veces con diferentes terapias resolver mis conflictos emocionales y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Hoy puedo encontrar una respuesta? 4, ¿por qué, por más que trabajo, no tengo éxito en la vida? 5, siento que lo tengo todo, pero no soy feliz, siento un gran vacío. Estas y otras preguntas más se podrán contestar en este proceso de compartir de este conocimiento que nunca estará fuera de lugar. Así es de que, bueno, vamos a informarles que nuestro objetivo de esta conferencia es precisamente despertar el interés por un tema que normalmente casi no se toca, los traumas prenatales. Y cuando escuchamos esto, nos consideramos que simplemente es para las embarazadas, pero estamos muy equivocados. Los traumas prenatales afectan a ricos, pobres, reyes, guerreros,
albañiles, maestros, doctorados, en fin, a certificados también nos afectan, también. No respetan sacerdotes, papas, artistas famosos, no respetan los traumas prenatales. Así es de que nuestro objetivo es compartirles un detalle, nada más, de este inmenso conocimiento que son los traumas prenatales y cómo podemos sanarlos, cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana y nos pueden echar a perder nuestra vida. Y lo más grave de todo es que no sabemos que los tenemos. Eso es lo más grave de todo. Bueno, entonces nuestra idea es a través de 4 exposiciones llevarlos a que conozcan lo elemental, una faceta nada más de lo que son los traumas prenatales. Entonces, vamos a tener las 3 exposiciones y después un resumen. Primera exposición va a ser el enfoque médico-psicológico de los traumas prenatales. Desde luego, pues, ¿con quién creen que va a ser? Con el doctor Javier Martínez, nuestro compañero de este camino y de formación de reeducación prenatal y renacimiento. Después de un proceso largo de preparación, bueno, él quiere compartir su experiencia también como doctor. Después, el segundo participación será de 15 minutos y será afectaciones emocionales de los traumas prenatales y sus consecuencias en la vida. Imagínense, usted ni siquiera se imagina las consecuencias que puede traer un trauma prenatal. Ni siquiera tiene idea, estoy seguro. Podrá haber oído por ahí, pero lo que hoy vamos a compartir va a ser algo trascendente. Y finalmente, bueno, desde luego esto lo va a compartir nuestra compañera licenciada Elba Ruelas Uribe. Y finalmente, las técnicas de renacimiento o palingénesis reverting como terapia o herramienta de sanación de los traumas prenatales. ¿Y con quién? Pues, ¿con quién creen? Precisamente es con nuestra compañera, precisamente Celia. Celia, que es una estudiosa, como ya lo vimos ahí, Celia García Carvajal, precisamente del todo lo holístico. Ha ayudado a mucha gente en todos sus conocimientos. Y bueno, esta es nuestra programación. Iniciaremos precisamente sin antes generar un compromiso. Antes vamos a generar un compromiso, que es el que tener ese espíritu de paracaídas, ¿no? Si solo funciona nuestra mente, si la tenemos abierta. No juzguemos, no analicemos, hasta el final podemos dialogar, inclusive si es necesario, podemos debatir. Hoy les invito a que tengan su mente abierta, escuchen este mensaje, que es el producto no de teoría, sino de una experiencia de los expositores, un trabajo de formación y una experiencia profunda de cada uno de ellos. Desde luego, cada uno nos va a dar precisamente su propia experiencia, una parte de este gran conocimiento que es la vida en el vientre materno y sus afectaciones llamados traumas prenatales. Así es de que, muy bien, voy a invitar ahora para que se prepare su material a nuestro compañero y muy querido amigo, doctor Javier Martínez. Así es de que vamos a invitarlo a que pase al escenario. Entonces, adelante, va a preparar sus diapositivas para empezar a compartir nosotros este enfoque médico-psicológico de los traumas prenatales. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. ¿Ya se ven las diapositivas? Perfecto, muy bien. Muy bien. Pues muy buenas tardes, noches o días, depende de donde estén. Muchas gracias por asistir. Yo les voy a compartir lo que es el enfoque médico, psicológico de los traumas prenatales. Para comenzar, les expongo el contenido de esta
pequeña exposición. Vamos a empezar con una definición de lo que es la salud, pasando a lo que es, qué son los traumas o qué es el trauma, la clasificación de los traumas prenatales, los factores asociados que los pueden desencadenar, y por último les compartiré mi experiencia personal, mi testimonio con respecto a la terapia de renacimiento o palingénesis. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con la definición de salud. Se me hizo apropiado pues por el tema que me tocó exponer, ¿no? Médico, psicológico, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, esta es un estado de completo bienestar físico, mental, social, ambiental y espiritual, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo creo que todos alcanzamos o aspiramos, ¿no? a tener una salud óptima. Sin embargo, yo creo que pocos también son los que la alcanzan verdaderamente, ¿no? Sabemos que estos factores que definen a la salud están relacionados íntimamente uno con el otro. Y si hay un efecto en alguno de estos, puede alterar a los demás, ¿no? Continuando con la definición de el trauma. ¿Qué es un trauma? Pues el trauma lo podemos definir como una herida o una lesión que puede ser causada por un agente externo o interno, o un choque emocional también, que puede producir un daño, ¿no? Este puede ser duradero o temporal, y puede afectar también a varios niveles. Puede afectar a nivel físico, a nivel psicológico o a nivel emocional. Esto es la definición de un trauma en general. Y lo que nos acontece ahorita, los traumas prenatales, pues estos se van a referir a los traumas que se originan dentro de la etapa prenatal, ¿no? Durante el embarazo o dentro del vientre materno, ¿no? La clasificación de los traumas prenatales. Vemos aquí 3 tipos de clasificaciones: los cualitativos, los cuantitativos o los de temporalidad. Los cualitativos se refieren al tipo específico de trauma prenatal. Existen 10 tipos de traumas prenatales clásicos, y dependiendo de estos, del tipo de va a ser su clasificación. Se subclasifican en crónicos, en graves y en muy graves. La clasificación cuantitativa pues se refiere, como su nombre lo dice, al número de traumas que puede tener una persona. Puede tener una o varios, ¿no? 2, 3, 4, 5, dependiendo, ¿no? de lo que viva esa persona en el vientre de mamá. Y la clasificación en la que me voy a enfocar un poco más es en la temporalidad, ya que considero que esta pues, se relaciona un poquito más con el tema, ¿no? Aborto. Dentro de la clasificación de temporalidad, los traumas prenatales se pueden dividir en orgánicos, en emocionales y en mentales. Los traumas orgánicos, por lo general, se van a presentar durante el primer trimestre del embarazo. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Los emocionales se presentarán durante el segundo trimestre del embarazo, y los mentales durante el tercer trimestre. Los orgánicos, para ser más específico, pueden presentarse desde el momento de la concepción o hasta los 2 meses, 3 semanas, casi 4 de la etapa prenatal, ¿no? Estos traumas pues, van a repercutir a nivel orgánico, pudiendo afectar pues, los genes, y más adelante pues, a nivel físico, ¿no? ¿Esto por qué? Sabemos que en el primer trimestre del embarazo hay una acelerada multiplicación celular, ¿no? Ahí se está formando lo que es el embrión. Y cualquier daño, cualquier alteración que surja en esta etapa, pues va a haber una disyuntiva ahí, ¿no? Una alteración que por la misma rapidez de multiplicación celular se puede degenerar ya más en un problema grave, ¿no? Más adelante se pueden presentar lo que son debilidades físicas, alteraciones genéticas, malformaciones congénitas o incluso enfermedades degenerativas. En cuanto a los traumas emocionales, estos se pueden presentar
del tercer mes al quinto mes, 3 semanas, ¿no?, del embarazo. Y estos pues van a afectar directamente lo que es la vida emocional de la persona, pudiendo presentar inestabilidad, ¿no?, emocional, ya sea trastornos como depresión, ansiedad, trastornos limítrofes, etcétera, ¿no?, por mencionar algunos ejemplos. Y por último, los traumas mentales, pues estos se van a presentar entre el sexto y el noveno mes del embarazo, ¿no? Estos van a afectar lo que es el desarrollo mental, el aprendizaje, la comunicación o la atención, ¿no?, mental del individuo, cosas relacionadas con el cerebro, ¿no?, con lo neurológico, ¿no?, la mente. Ahora, pasando a los factores asociados que pueden desencadenar la presencia de estos traumas prenatales, vemos aquí a la derecha una imagen en la que en la parte central vemos, dice ignorancia, ¿no?, como la base o la causa central de todo problema, ¿no? Hacia alrededor se presentan varios aspectos que también que afectan y que pueden llegar a provocar traumas prenatales. Tenemos, por ejemplo, los tipos de violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar, violencia de género. Esto va a depender mucho de cómo tome la mamá el impacto, ¿no?, que reciba dependiendo de la situación. También se pueden presentar enfermedades, ¿no?, durante el embarazo, embarazos de alto riesgo, y eso pues pueden también provocar traumas, ¿no? Elementos químicos y toxicológicos, pues ya sabemos que incluso muchos fármacos, medicamentos pueden llegar a alterar o a producir alguna alteración, ¿no?, a nivel genético, a nivel del bebé. Pues genéticos, ¿no?, factores genéticos también obviamente pueden llegar a presentarse. Factores familiares, sobre todo pues si no hay una correcta, una buena relación con los familiares, ¿no?, y pueden alterar la situación de la mamá, pues también se pueden presentar. Factores sociales y económicos, esto puede llegar a afectar a la madre de una manera tal que presente, ¿no?, desencadene un trauma prenatal. Accidentes, pues creo que por obvias razones es un daño fuerte, ¿no?, que puede desencadenar estas conductas, ¿no? Conductas autodestructivas. Pues esto de entrada ya hay una alteración, ¿no?, de base y pues no sería recomendable un embarazo en estas condiciones, ¿no? Frustraciones profesionales, fíjense, también esto es importante. Por ejemplo, ¿no?, que la madre pues esté muy enfocada en su carrera y pues de la nada, bueno, no de la nada, ¿no?, por alguna razón tuvo su momento ahí de calentura y pues tuvo un embarazo, ¿no? Esa frustración profesional que, digamos, le arruinó su carrera, puede también desencadenar en un trauma, ¿no? Y tenemos, por último, las circunstancias no previstas o catastróficas, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos inundaciones, terremotos, catástrofes de ese tipo, ¿no?, tsunamis, pues obviamente es un impacto muy fuerte a la persona, a la mamá y pues por lo tanto al bebé. Y bueno, ahora les voy a compartir mi experiencia en cuanto a la terapia de renacimiento. Durante el 2017, yo como médico, me sucedió algo que no pensé que me pasaría. Yo acababa de salir de mi carrera de medicina, bueno, de la parte teórica, e iba a empezar mi internado en medicina. Ese año en el que pasamos los médicos gran parte de nuestro tiempo en el hospital, ¿no?, para nuestras prácticas. Yo, pues en ese entonces estaba emocionado, pues era una nueva etapa, ¿no?, en mi vida. Sin embargo, durante los primeros días de mi internado, me sentía un poco nervioso, inquieto, no me sentía seguro, ¿no? Y un día estaba en urgencias, en la sala de urgencias, y me pasó algo muy extraño, ¿no? Tuve una crisis de ansiedad. La verdad, nunca me había pegado algo así antes a mí. Me entró un pánico terrible, me sentía muy nervioso, inseguro, a tal grado que no lo podía controlar. Fue tanto mi impacto que decidí poner una pausa en mi internado, ¿no? Me salí ese año, volví a mi casa,
y tomé un año, ¿no?, para descansar y poder prepararme, ¿no? Seguir preparándome, estudiando, perdón, y buscando alguna solución a mi problema. Al final de este año, casi al final, conocí al maestro Rubén, quien vino a mi ciudad y vino a dar una terapia, ¿no? La terapia de renacimiento. A mí me sirvió, me ayudó mucho esta terapia. Para mí fue un antes y un después, porque hizo un clic en mí, comprendí de dónde venía mi problema y con la ayuda de esta terapia lo pude sanar. Y pues al siguiente año, después de esta terapia, entré al internado y ya lo pude realizar sin problema, ¿no? Y pues desde entonces quedé muy agradecido con el maestro Rubén y con la terapia de renacimiento, que decidí aprenderla para poder ayudar a los demás. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por escuchar. Bien, pues muchas gracias, doctor Javier. Luego tendremos oportunidad de dialogar al final y de contestar las preguntas que técnicamente, médicamente quieran hacer, porque sobre esto hay mucho. Así es de que vayan poniendo sus preguntas en el chat. Entonces, pues le agradezco su exposición muy concreta, muy profunda, muy clara y sobre todo, que es también una experiencia personal. Porque hablar de lo que leemos es bien fácil, pero hablar de lo que se vive es otra cosa. Y los que estamos aquí para compartir con ustedes, no solo conocemos la parte de este proceso, sino hemos vivido una experiencia. Así de que muchas gracias, doctor. Vamos a pasar ahora con nuestra licenciada en educación, Elba Ruelas. Nos vamos a invitarla al escenario a que nos inicie, se prepare ya con su materia para compartir el tema, precisamente ese tema que nos va a hablar, afectaciones emocionales de los traumas prenatales y sus consecuencias en la vida. Adelante, si tenemos ahí ya compartir pantalla y adelante si quieren. Listo, ya se ve, vamos a ver, ahorita se va a aparecer ya la imagen, listo, adelante, adelante. Ya se ve completa la pantalla, adelante. Puede empezar a platicarnos, enfoque emocional del trauma prenatal. Te escuchamos. El micrófono bloqueado, si puede hablar, o lo desactivamos y se le bloqueó, vamos a desactivarlo. Si puede hablar para saber si está. Oh, está bloqueado. Listo. Ok. Estaba bloqueado. Bien, el enfoque emocional de un trauma prenatal es el tema que en esta noche yo voy a compartirles. Si observamos esta imagen, nos damos cuenta que el vientre es solamente para un bebé. El espacio que hay es para uno solo. ¿Qué pasa cuando son gemelos, cuando son teatres, cuando son más? Existe ahí un trauma de espacio compartido. ¿Qué es un trauma prenatal? Es un impacto, un estado de miedo intenso y sufrimiento generado por una agresión consciente o inconsciente
quedando almacenado en la memoria celular o en el inconsciente durante su estancia en el vientre materno, cosa que al bebé le afectará el resto de su vida, manifestándose a muy temprana edad. Algunas veces se presenta con mayor intensidad en una edad adulta. En el libro Más allá del vientre materno vienen 65 razones por las que se puede generar un trauma prenatal. Pero sin lugar a duda, la mala relación de pareja contribuye enormemente a la formación de este. El origen de las fobias y los temores casi siempre los aprendemos en el vientre materno. Algunas veces estas fobias y temores no son nuestros, son de mamá, pero las hacemos nuestras. ¿Por qué? Porque son las emociones que estamos aprendiendo en el vientre, pero esas emociones son de mamá. Los traumas prenatales generalmente se activan con mayor facilidad desde el tercer mes, el cuarto hasta el sexto mes de embarazo. Sus efectos son más directos sobre la vida emocional de la persona, generando inestabilidad en la mayor parte de su vida. Algunos daños emocionales que generan los traumas prenatales. Yo solamente voy a compartir 8, pero en realidad son muchísimos los daños. Bien, inicio con las depresiones constantes. Las depresiones constantes es una tristeza, se caracteriza por una tristeza profunda y por la falta de interés. Otro trauma que es baja autoestima. Ese trauma, si yo lo tengo, lo más seguro es que no me amo, no me acepto, no me valoro. El miedo al abandono es un temor intenso a quedarme solo. La conducta suicida es jugar con la muerte. Hay muchas formas de suicidarse. Entre ellas podría ser los juegos de los deportes de alto riesgo o tener trabajos en donde la vida está en juego. El miedo al éxito. Si yo tengo ese trauma, miedo al éxito, todo proyecto que yo realice, me voy a sabotear. A punto de lograrlo, me voy a generar obstáculos y cosas que me van a hacer no llegar a la meta. Y generalmente siempre dejo las cosas a medias. El sentimiento de vacío es un sentimiento agudo de soledad, porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Sentirse solo es sentirse vacío. El conflicto de la autoridad. Si yo tengo un conflicto de autoridad, probablemente voy a tener conflictos siempre en el trabajo, a no ser que yo sea el jefe. Pero sí voy a tener conflictos con la sociedad
y en todos lados. ¿Por qué? Porque en este trauma no me gusta que me imponga nada, no me gusta respetar reglas. Entonces, con las primeras personas que voy a tener conflicto es con mis padres, creando una relación pésima y podría ser hasta con odio. Y por último, el trauma de la conducta permisiva. En este trauma, si yo lo tengo, soy una persona que no pongo límites en la vida, que permito que me maltraten, que me humillen, que me falten al respeto, que no me valoren, porque no pongo límites y no sé establecer autoridad. Esos son algunos, pero existen mucho más daños que genera un trauma prenatal. ¿Por qué un trauma prenatal tiene que ser una sentencia de vida? Actualmente existen herramientas eficaces para sanarlo, como la terapia reverting o palingénesis, que es de la terapia que más adelante les van a hablar. Lo ideal de los padres sería, antes de engendrar un hijo, que sanaran todos sus traumas para así poder crear hijos sanos y felices. Porque mientras los padres no hagamos conciencia de nuestros traumas y los sanemos, nuestros hijos seguirán repitiendo el mismo patrón. Bien, enseguida voy a compartirles mi experiencia personal. Yo he hecho varias regresiones, pero por el tiempo solo voy a compartir una. La primera que hice. Mi primera regresión, me di cuenta que no podía nacer porque tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. Y como mi nacimiento fue por vía natural, pues cada vez que quería salir, sentía que me faltaba el aire. Me faltaba aire para respirar. Recuerdo que me sentía con mucho frío y yo veía todo muy oscuro. Después de hacer esa terapia, duré una semana llorando. Lloraba y sentía un dolor. Era un dolor emocional. La verdad, pienso yo que fue como el estar a punto de no nacer, pero aún con todas las dificultades, pues aquí estoy. Esta terapia, esta experiencia me permitió conocer el origen de mis crisis de ansiedad. Y no solo me permitió darme cuenta, sino que me ayudó a liberarlas. Me ayudó a crear conciencia, a valorar la vida. Para mí la terapia fue una verdadera sanación. Muchas gracias a todos por escucharme. No se escucha. No se escucha, maestro. Gracias, Elba. Gracias por esta
compartir y esta breve experiencia. Sé que tienes muchas experiencias. Así es. Bueno, si hay tiempo al final compartirás algunas otras, ¿no? Muy bien, pues entonces nos preparamos ahora después de ver cómo emocionalmente puede afectarnos los traumas prenatales. Vamos ahora a entrar a ver qué es esa terapia de reverting palingénesis, qué es esa herramienta que nos puede ayudar a sanar no solo los traumas prenatales, también los 14 traumas que se generan al nacer y los 56 causas. Vamos ahora a conocer esa técnica. Y bueno, vamos a invitar aquí al estrado a Ceci. Celia. Celia, perdón, bien peleando cambiando el nombre. Celia, quien también nos va a compartir esta parte, ¿no? Esto es muy Sí. importante. Permítame por aquí. Se me perdió tantito. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Lista, aquí está, bienvenida, Sí, Celia. muchas gracias. Buenas noches. Entonces el tema que vas a desarrollar va a ser técnica de renacimiento, Palingénesis. palingénesis, reverting como terapia de herramienta o de sanación para liberar los traumas prenatales. Adelante. Sí, gracias. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a abrir las diapositivas. Sí, compartir. Bien. A ver, ¿sí se ve? Eso ya se ven. Ahora hay que ampliarla nada más. Sí. Listo, adelante. Ok, Ya se ve sí, buenas perfectamente. noches. Muchas gracias. Me va a tocar compartir con ustedes con todo el gusto palingénesis o terapia de la vida. La palingénesis viene de dos palabras griegas, palin, que es de nuevo, y génesis, nacimiento u origen. Es aquí donde pues le da el origen al ser la palingénesis, ¿verdad? Tenemos la palingénesis, la persona que el señor Leonard Orr fue el primer descubridor de la terapia de la palingénesis o de reverting. Este señor Leonard Orr nació en Waltham, Nueva York, el 15 de noviembre de 1937 y murió el 5 de septiembre de 2019 en Carolina del Norte. Se le reconoce mundialmente como el gran descubridor de la técnica reverting. Este señor, a partir de la década de 1960, fue dándose cuenta de esta terapia mediante baños que él tomaba a la hora que entraba a su tina a bañarse. Se daba cuenta cómo el estar en el agua tanto rato empezó a descubrir que traía varios traumas prenatales. Empezó a recordar de cuando estaba en el vientre de mamá. A partir de 1962 fue haciendo muchos experimentos y a 1968 pues descubrió esta terapia, que luego se puso en práctica pues con mucha gente. Y en 1975 ya se perfeccionó bastante. Él se relajaba y se daba cuenta cómo sentía el impulso como cuando estaba en el vientre de su madre, en el líquido amniótico. Ahora, la técnica reverting, ¿en qué nos ayuda? Pues la técnica reverting es estando en un ritmo relajada la persona, le puede ayudar a purificar, a nutrir, a limpiar la mente, a limpiar el cuerpo. ¿Esto con qué finalidad? Pues la finalidad es para experimentar su nacimiento.
se fue dando cuenta que con esta terapia se fueron liberando impresiones grabadas en el inconsciente de dolores vividos de cuando estuvo en el vientre materno en el momento de su parto. Todo ese sufrimiento que pasó, pues se dio cuenta que eran muchos traumas y que los fue sanando conforme esta terapia. Para esta terapia es recomendable reunir a las personas en el salón, ponerlos con música relajante y hacerlos que caminen hasta que se les vaya desvaneciendo su estrés, todo ese estrés, que se vayan agarrando esa seguridad en ellos mismos, que vayan entrando en calentamiento y de preferencia sin zapatos. Esto es para estar en contacto con la tierra, con la madre tierra. A base de esos ejercicios, se va a ir cargando la pila, como luego dicen, de la energía del prana, ¿verdad? Que es la energía madre. Y la energía cacha, que es la hija de la madre. Entonces, conforme todos estos ejercicios, las personas se van relajando, hasta que alcanzan un proceso, pues, en un alto nivel de relajamiento, para luego pasar a la sala, donde se van a colocar sobre colchonetas. Para esto se necesita una colchoneta, una almohada, una cobija, una sábana, un cilindro de agua, música relajante, sanadora. Tendrá que tener dos personas por lo menos ahí que los estén dirigiendo, enseñarles a cómo respirar, hacer respiraciones circulares, por la boca nada más, por la nariz nada. Así, este proceso se lleva aproximadamente de 30 minutos a 1 hora, hasta que la persona entra en una etapa totalmente de relajamiento y va liberando todas esas emociones, esos traumas que se le generaron pues durante la gestación, durante su concepción, porque muchas de las veces las personas traen algún trauma que no saben ni por qué, porque en ocasiones pues los papás a lo mejor se aman mucho, se quieren mucho y con tanto cariño engendran ese hijo, o muchas de las veces pues el papá llega todo tomado, pues a la señora la obliga, qué sé yo, y pues ándale, que ya viene un niño con ciertos traumas porque fue un niño no deseado, ¿verdad? Y eso lo marca pues para toda su vida. Afortunadamente, con estas terapias de Rebirthing, podemos ayudar a sanar a la persona en todas sus emociones, ¿verdad? Pues cuando están bien relajados entran al proceso alfa, ¿verdad? Y hasta que pierda su conexión del yo y está en el presente, o sea, nunca va a estar fuera de su presente. Siempre estará consciente de que está viviendo un presente, ¿verdad? Pues también, pues parte de los ejercicios de caminar sin zapatos, como les comentaba, haciendo contacto con la madre tierra, pues para tomar esa energía y sentirse parte de ella, porque somos un todo, ¿verdad? También tenemos la regresión por palagénesis, que es en agua. Para esto se necesita que la persona tenga traje de baño, que la estén dirigiendo 2 personas, que esté boca arriba, su respiración circular, se va a necesitar una cobija, unas chanclas especiales para andar en el agua, el snorkel, pinzas para la nariz y una alberca con una temperatura a 37 grados centígrados a la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí, pues todo esto va a ayudar a liberar un montón de traumas que tenemos. Son muchos los traumas. Por ejemplo, los de traumas prenatales, los de nacimiento, problemas que hubo en la infancia, traumas generados en la escuela, cuando los niños estaban en la escuela, o desaprobación paterna, que a veces el papá
deseaba una niña y pues que fue un niño y ya, ahí ya hubo una controversia y ya, el niño se siente rechazado y ya trae cierto trauma, ¿verdad? Vidas pasadas, o sea, una serie de traumas que podemos ayudar a que la persona sane, ¿verdad? Para todo ello, pues se necesita un espacio privado, con su guía, como les comentaba, equipos de preferencia de 3 personas y que no haya ruido y que el asistente pues esté muy al pendiente de todos los movimientos que va haciendo la persona cuando va a surgir su renacimiento. ¿En qué nos daremos cuenta? Pues la persona de repente empieza a presentar movimientos de pies, de manos, pues es ya el momento en que la persona tiene que salir al mundo, ¿verdad? Bueno, les voy a también a hablar de un ejemplo en agua. Un ejemplo, pues, personal. Vamos, a ver. Podrías poner el video y Sí. luego lo platicas. Sí, es que lo estoy sacando. A ver, aquí está. A ver, creo que ahí se ve, ¿verdad? Listo. Sí, se ve muy bien. Ahí estás tú. Sí, aquí Viviendo esa estoy. experiencia. Adelante. En la experiencia propia que tuve en la terapia Revirting en agua. Aquí lo que me hizo, me transportó al momento en que yo iba a nacer, que mi madre me iba a tener. Me di cuenta que no podía respirar porque yo no tenía ganas de nacer, estaba muy lenta, muy floja. Aquí en este caso, pues las personas, mis guías me están dirigiendo porque me están entrenando, me están preparando para entrar en el proceso, ¿verdad? Pero es una experiencia muy bonita. Yo traía el trauma de que fui rechazada como hija, soy la primogénita de mi familia. Mi padre deseaba mucho un varón y como no se le dio, pues él estaba muy molesto y eso pues desde que yo estaba en el vientre de mamá, a mí me afectó mucho, inconscientemente ni cuenta me daba. No me daba cuenta de que traía ese trauma, en qué lo detectaba yo. Ya cuando me hice consciente de ello, de que siempre como que quise quedar bien con el sexo masculino, muy complaciente, o sea, y pues traía ese trauma muy, muy remarcado. Gracias a la palagénesis, he superado este trauma y pues me siento muy bien. Una vez que se aplicó la terapia, me sentí muy renovada, me sentí muy contenta conmigo misma, me sentí otra, me sentí nueva. Ya me sentí más aceptada por mi familia y comprendí lo que me pasaba, ¿verdad? Aquí me doy cuenta que no puedo respirar, no tenía ganas de respirar y temían que me les fuera a ahogar, pero porque en la vida real yo no respiraba, no tenía ganas de nacer. Lo hacía muy lento, ¿verdad? Esa es la experiencia que tuve en esta regresión. Pues esa es mi experiencia, maestro. Salí de compartir pantalla para... Sí.
termine su exposición. Sí. Muy interesante. ¿Quiere agregar algo más sobre los dos tipos de experiencias que hay, ¿verdad? Una es en seco y otra es Sí, en agua, ¿no? Y sí. esa experiencia, sobre todo la que usted se enfoca, pues es, ¿qué sensación le queda después de vivir la experiencia en agua? Porque ahí se vio una parte nada más. No Sí, se vio todo el proceso porque era muy corto el video. sí. La sensación que me quedó, pues me hice consciente y me di cuenta de que realmente yo no quería nacer, porque como que ya sabía lo que me iba a esperar en el mundo por el rechazo de mi papá, pues yo no quería estar en este mundo, ¿verdad? Inconscientemente siempre traté de quedar bien con el sexo masculino, muy complaciente, muy cooperadora, muy, pues ayudando en labores, en todo, sin darme cuenta que era el trauma el que me traía así. Y pues lo liberé, me ayudó gracias a usted que tuve la oportunidad de entrar a sus cursos y pues superé todo esto, ya me valoro más y me acepto. Muchas gracias, pues muy interesante. Como ustedes están viendo, el compartir son puras experiencias reales de todos. Y bueno, pues muchas gracias, Celia, por este aporte, tu granito de arena a esta magna conferencia. Y hoy, bueno, voy a seguir yo ahora, darles un poco del resumen y un poco de mi experiencia personal. Muchas gracias, Celia. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme a todos. Muy bien, lo vamos a preparar para darles un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Este resumen pues abarca los diferentes aspectos que han hablado mis compañeros, mis colegas, renacedores, miembros de este grupo de renacedores en México, un grupo de como 19 renacedores formados en un proceso largo. Muy bien, como ven ustedes esta imagen, la verdad muchas veces se ha creído que el embarazo es solo de la mujer. Y bueno, este símbolo que ustedes están viendo es, en realidad, el embarazo es de toda la familia, inclusive de la sociedad. Es responsabilidad de todos para que se lleve a cabo en la primera escuela de la vida, que es el vientre materno, ¿no? Todos estamos involucrados en el proceso de desarrollo de la vida humana en el vientre materno. Todos. Inclusive hasta las circunstancias atmosféricas están involucradas en este proceso. Como decía el doctor Javier, efectivamente, un temblor, una inundación, en fin, un incendio puede generar un trauma prenatal en el vientre materno a quien está dentro de él y la mamá está recibiendo ese impacto, ¿no? Tenemos infinidad de casos sobre eso. Pero bien, vamos a continuar entonces ahora con esta parte para concluir y unir estas tres manifestaciones. Ese enfoque médico psicológico es muy importante, porque antes de los años 50 se creía que el bebé no sentía, se creía, en las investigaciones científicas se creía que el bebé no sentía, inclusive que tenía el cerebro de una rata. Al grado fue que llegaron a hacerse algunas prácticas inadecuadas, como la circuncisión, al nacer un bebé sin anestesia, ¿no? Había muy pocos trabajos de investigación realizados. Ya fue en los años de los 70 donde toda la tecnología, la cámara, las cámaras, las minicámaras que pudieron retratar todo el proceso de la vida en el vientre materno y el microscopio electrónico pudieron descubrir que el bebé dentro del vientre materno reacciona independientemente inclusive de tu desarrollo
de su cerebro. Y efectivamente, como dice el doctor también, un trauma prenatal es una herida, pero en este caso es una herida psicológica. En este caso, es una herida a nivel emocional, mental, inclusive puede ser una herida. ¿Sí? Y bueno, como decimos, los traumas se clasifican precisamente en 3 tipos: cualitativos, cuantitativos y de temporalidad. Va a depender un trauma de su intensidad, de su gravedad, de qué tipo sea. Hay 10 tipos de traumas básicos clasificados, 10 tipos de traumas básicos clasificados. Pero dentro de esos 10 existen 3 muy fuertes que los clasificamos como tipo 10, tipo 7 y tipo, digamos, 4. Los más agresivos. ¿Por qué los más agresivos? Porque el primero de ellos genera conductas asesinas. El segundo de ellos genera conductas de miedo. ¿Sí? Y el tercero de ellos genera conductas suicidas. Entonces, si usted llega a descubrir qué tipo de trauma tiene, inclusive podemos evitar. La idea es prevenir, como lo establece la medicina, es prevenir. Pero si ya está dado hecho el daño, pues hay que curar. Y para ello existe la regresión prenatal. Esta clasificación, pues, son muy importantes. Cuantitativos, porque por el número de hay gente que tiene un trauma prenatal y anda incómodo. Él anda incómodo, no se siente bien, no se siente a gusto, empieza a manifestar conductas, patologías un poco que rompen el esquema tradicional, como decía Elba, ¿no? Decía Elba, ¿no? Conductas de autosabotaje, miedo al éxito, baja autoestima y demás. Pero hay gente que tiene 2 traumas prenatales, 3 y 4. Con 2 ya empieza a incomodar a los demás, con 3 empieza a hacer revolución, con 4 empieza a conflictuarse con el medio ambiente, con la sociedad y con todos los esquemas y formas de pensamiento. Entonces es muy importante entenderlo, llegar a comprender de qué tipo y cuántos traumas prenatales yo tengo. Esto es muy importante. Ahora, la otra parte, factores que van a influir, desde luego hay 56, perdón, hay 12 causas básicas, 12 factores básicos y 56 causas que generan un trauma prenatal. Pero si nos vamos a estos factores asociados básicos, bueno, son 13, que el primero, como decía el doctor, es sumamente importante. El primero y gran factor es la ignorancia. Se conoce tan poco en realidad de la vida del vientre materno que ni la misma embarazada a veces y algunos encargados de la salud también desconocen. Inclusive, yo presenté un documento en una reunión internacional donde manifiesto que puede ver el 10% de los traumas pueden también ser generados por una mala atención a veces médica, por falta de medicamentos a veces, o de espacio. ¿Cuántas veces el embarazada llega y no hay espacio en el hospital? Pero no es culpa de los médicos, sino hay factores de que no tiene capacidad a veces el hospital. Entonces, pero esos factores asociados, uno de los más que yo en mi experiencia como terapeuta de regresión prenatal he visto en más de 20,000 casos que he atendido de regresión, he visto la violencia familiar que generalmente lo genera principalmente factores de alcoholismo, factores de alcoholismo. Donde hay alcoholismo hay violencia en la familia. Y también hay de género, porque hay una cultura machista. El primero tiene que ser hombre. Si no, entonces yo he atendido muchísimos casos con daños prenatales porque fueron rechazados porque querían hombre. La familia, el papá o la mamá o la abuela querían hombre. El factor de género, usted no se imagina lo que afecta.
le puedo decir, le voy a compartir algo importante. Llegué a tener una persona que querían que fuera hombre y ya le tenían hasta el nombre, ya le tenían programado todo su destino, que iba a ser presidente municipal de ese lugar. Fue tanta la aferración de la familia que nació niña, inclusive con algunas tomas, se equivocaron, llega a equivocarse algunas tomas precisamente que se hacen para ver el sexo del bebé en el vientre. Muchas veces hay errores, hay errores. Y esa aferración precisamente a que tuvieran, precisamente a que fuera niño. Y cuando nació esa niña, empezó a hacer cosas de niños para agradar a los papás y en su desarrollo hormonal y sexual empezó a desarrollar el clítoris, a crecerle más de la cuenta y generarse como un órgano masculino. Eso es real, es un caso que yo atendí, un caso incluso que puede llegar a esos extremos. Entonces, usted podría decir es que, pues sí, que decían que sea niño, pues no pasa nada. Viera que sí pasa. Cientos o miles de gente yo he atendido con ese problema, que querían que fuera. Ay, mire, hay mujeres con, o sea, con cuerpos de hombre y hay hombres con cuerpos de mujer. Suena contradictorio, pero es interesante esto. Y bueno, el testimonio finalmente del doctor creo que habla por sí solo de esta parte, de su efectividad, de que una sola experiencia en paligénesis de renacimiento puede cambiar, dar un giro a su vida. Definitivamente esto es. Y bueno, para pruebas está el doctor que nos hizo compartir tan valioso. Yo no lo conocía, no lo habíamos platicado, en verdad, y que se haya atrevido a compartirlo con este público tan maravilloso, ¿no? Así es de que le agradezco esta parte, porque así ha sucedido con mucha gente que ha vivido una sola experiencia, los ha desatorado de una situación que estaban viviendo emocional, porque la paligénesis o reverting no solo trabaja a nivel del vientre, trabaja inclusive a los 14 traumas que se generan al nacer. También las 56 causas que generan los traumas, más los 16, más las 9 motivos por los que no somos felices. Además, trabajo con todo eso. Así es de que vale la pena vivir una experiencia. Continuando con esto, me voy ahora con la licenciada Elba, que compartió algo interesantísimo. Este enfoque emocional, que es quizás uno de los muy marcados en ese sentido, que la mayoría de la gente donde se dramatiza más. Un trauma emocional es un trauma dramatizado, se dramatiza. ¿Y qué significa que se dramatiza? Se acentúa, crece más de la que es la realidad, ¿sí? Y bueno, ella plantea muy bien esta parte, cómo precisamente el trauma le da ese enfoque emocional que es realmente ese trauma es un dolor acumulado en las células madres que guardan todo, registran todo. Antes se creía, uno de los grandes creadores precisamente de la memoria celular fue juzgado de loco. Estamos hablando de los años 60. No se creía que las células tuvieran memoria propia. La célula madre tiene la memoria de todo el registro del proceso de la vida desde el vientre. Pues si ahí está toda la información en una célula madre, está también la información emocional. Y ahí viene el origen de infinidad de nuestros comportamientos y patologías emocionales que traemos, ¿sí? Manifestamos, como decía ella, de esos 8, baja autoestima, conflicto con la autoridad, el vacío, un vacío. Hay gente que trae un vacío, vive una vida, tiene una pareja ideal, tiene una estabilidad económica, tiene hijos excelentes, tiene todo un reconocimiento de su trabajo y se siente vacía. Eso se debe a un trauma prenatal, un rechazo desde el vientre materno. Hay embarazos no deseados, hay embarazos vividos por violación y a veces la violación no estamos hablando de otra persona, de la propia pareja. Y todos esos daños que nos ocasionan los traumas prenatales dejan una marca y como decía ella, pero no tienen por qué quedarse ahí.
No nacieron para quedarse como un castigo, sino es para tomar conciencia de un proceso. Tampoco vamos a echar la culpa a la mamá. Son factores a veces externos. Yo siempre he planteado, y en mi libro, que más adelante voy a compartir, hablo la responsabilidad de la vida en el vientre materno no es más que el 30% de la mamá, 25-30%. Que dale buena alimentación al bebé, dale cariño, su 30%. El otro 30 o 33% es de la pareja y la familia, y el otro 30% o 33% es de la sociedad, porque no se le da la información suficiente. Entonces eso es muy importante. Y él dice precisamente, Elba precisamente, ¿no? No tiene que ser una sentencia de vida. Si usted se imagina, bueno, en mi segundo libro que voy a sacar hablo de la vida, los secretos de los famosos desde el vientre materno. Usted va a descubrir que muchos de los famosos tuvieron traumas prenatales muy fuertes, como Leonardo da Vinci tenía conductas asesinas, como ve. Y en un libro que voy a sacar de muchos. Frida Kahlo tenía como 5 prenatales, una vida muy sufrida, Frida Kahlo, una pintora excelente, pero con una vida dramática muy fuerte, emocional. Y usted sabe que era la causa, traumas prenatales, 5 traumas prenatales, Frida Kahlo. Y en su libro de autobiografía habla precisamente de esas conductas que ella vivió. Ella dice en su autobiografía, hay gente que nace sin estrella, dice, pero yo nací estrellada. Fíjese nomás. No solo sin estrella, nací estrellada, decía. Todo le iba mal. Hay gente que tiene conductas que jala todas las desgracias de su vida, ¿no? Y está clasificada en uno de los traumas que ella tuvo. Entonces, ¿cuál es nuestro ideal? Generar seres humanos, hijos más sanos, definitivamente. Ser padre no es solamente cubrir las necesidades económicas de un proceso de embarazo o atender a la mujer, no a la embarazada. Ser padre se tiene que ser desde antes de concebir. Por eso yo planteo la preconcepción, un fenómeno que debe ser incrementado cada vez porque los padres antes de concebir tienen que desintoxicarse, no tienen que tomar, no tienen que fumar, no consumir drogas, porque eso va a afectar la vida del bebé en el vientre materno. No solamente genéticamente, va a afectar emocionalmente también. ¿Sí? Ya he tenido casos de personas que su madre no pudo dejar de fumar, y esa persona nació con un trauma muy fuerte prenatal, que después lo curó, trabajó conmigo, ¿no? Y la experiencia personal de Elba precisamente es interesante, ¿sí? Es interesante porque podemos liberar cordón enredado en el proceso de terapia de Palinfil, podemos liberar cordón enredado, forceps también, el tramo del espacio compartido cuando es de gemelos. Yo he trabajado con regresiones con gemelos y no se imaginan lo interesante que es, ¿sí? En Querétaro hay una asociación de gemelos a nivel, no sé si nacional o mundial, en realidad, y yo he trabajado con gemelos en mis terapias y revelan cosas extraordinarias. Hay 2 tipos de gemelos o de cuates o embarazos compartidos. Uno donde se apoyan y otro donde se pelean, incluso llegan a matarse dentro del vientre materno, los gemelos cuates. Tengo de esos casos que recuerdan todo lo que vivieron en el vientre y cómo se molestan. El que llega primero, uno de los 2 llega primero al vientre y efectivamente se adueña del espacio. Cuando decía Elba precisamente, ahí como ven, el vientre materno está hecho solo para un ser humano. ¿Qué pasa entonces cuando es compartido? Bueno, todas estas cosas y preguntas se les van a contestar también cuando hagamos un taller, que por cierto, vamos a tener talleres por toda la República Mexicana. Al final les compartiré esto aparte. La experiencia de Elba, exactamente, la gente que nace con cordón enredado se están asfixiando y sienten que se están muriendo. Les falta el aire. No pueden estar en lugares encerrados porque sienten frío, sienten la oscuridad, y esto es muy importante entenderlo.
En verdad, su experiencia, ella se quedó cortita porque sabe que por los tiempos, pero tiene muchas experiencias que ha vivido, ha hecho muchas regresiones en lo individual y en lo grupal. Conmigo ha trabajado bastante. Y esto es muy interesante. Vamos entonces ya para terminar con el planteamiento que hace Celia. En verdad, usted puede decir, qué exagerados. ¿Es solo la palingenesis, la terapia de vida, la que puede resolver eso? Resuelve traumas desde vidas pasadas, vientre materno, 14 traumas que se generan al nacer. Si usted no sabía, se generan 14 tipos de trauma al nacer. Si no sabía. Y sobre todo las 9 tendencias en la vida para que nos impiden ser felices, las nuevas situaciones. Entonces, les comparto y les agrego un poco más del origen de Leonard Orr. Es un médico psiquiatra. Ya lo dijo Celia, en Nueva York, nace en Nueva York, pero hay algo que ustedes no conocen. Yo soy de la segunda generación de sus primeros discípulos en México, de Leonard Orr. Me tocó precisamente ser parte de un proceso de formación de uno de los 30 discípulos que formó en México, de uno de ellos, de una pareja de psicólogos precisamente. Yo me formé a través de ellos durante la formación de un año aproximadamente. ¿Sí? Leonard Orr es un psiquiatra inquieto, revolucionario, y fue a buscar el origen de cómo los hindúes se curaban. Fue a buscar a la gente más feliz, fue a buscar a la gente cómo resolver sus problemas en la India, y descubrió este método. En realidad no es de él lo ajustó a Occidente, este método. Pero él fue a la India y descubrió el sistema de respiración circular. ¿Sí? Y lo empezó a aplicar, así como decía Celia, en sus primeras experiencias, en los años 54, 60, yo estaba naciendo, y él empezó a experimentar en la bañera, empezó a tener recuerdos del vientre materno estando en la bañera, en agua tibia. Empezó a recordar cosas, empezó a experimentar, después lo hizo con agua fría y fue catarsis muy fuertes. De hecho, él, en su formación, nos ha transmitido que no se debe hacer regresión en agua con agua fría, porque se aumentan 10 veces más las catarsis y los traumas prenatales se hacen más intensos. Por eso tiene que estar a temperatura de 36, 37 grados. Acabo de dar una de esas de una regresión en agua, precisamente, hace una semana. ¿En qué ayuda esta técnica? Como dice Celia, purifica el cuerpo, el alma y la mente. ¿Cómo ven? Nada más con eso. Ayuda a soltar todo lo que está podrido del alma y del cuerpo. Vitaliza, oxigena el cerebro, genera recuperación de sus órganos internos, porque hay una sobreoxigenación. Y esto es muy interesante y ayuda a liberar los recuerdos inconscientes que tenemos guardados. Desde luego que hay una preparación. En la técnica que yo recibí no había preparación, pero se debe de dar una preparación previa para que el cuerpo entre en calor. El cuerpo entra en calor y empieza a prepararse para liberar, ¿no? Entonces, las regresiones o renacimientos hay en seco y hay en agua. Se recomienda primero hacerlos en seco, después de hacer varios y después ya hacer uno en agua para disfrutarlo con mayor facilidad. Lo más cercano al vientre materno es hacerlo en agua, ¿sí? En seco yo he hecho ya después de 100 ya perdí la cuenta que he hecho regresiones. Y en agua, cuando yo hice en agua, fue mi examen, primero lo viví, después lo apliqué a otros compañeros. Cuando yo hice la experiencia en agua, hay arriba de la superficie, hay adentro de la superficie, hay varias variantes. Yo hice dentro de la superficie con un snorkel y empecé a recordar, a mí me ha tragado el mar 4 veces.
y una de ellas sí vi ya el canal, el puente, el túnel, y me llevó hasta allá, pero me regresaron porque tenía que seguir dando lata aquí todavía. Así es de que la experiencia en agua es lo más cercano que hay al estar en el vientre materno. Y recordé todos esos momentos que viví cuando me tragó el mar, adentro en el agua, ¿no? La respiración circular es clave. Es una respiración por la boca. Pero esto está desde luego bien estudiado y bien controlado porque se activa, lo que tiene conocimiento de yoga se activa realmente el canal de Chuchuma, canal central. Está Ida y Pingala, hay dos tipos de respiración que pueden generarse, uno por el orificio izquierdo, por el orificio derecho, que se cruzan como dos serpientes. Esta técnica, reverting, actualizada al mundo occidental, es una técnica antigua que, con esto termino para explicarles esta técnica, en la India se limpiaban los 8 cuerpos. Antes de entrenarse, hacían esta técnica 8 veces. Por ahí han preguntado a alguien cuántas veces tiene que hacer, mínimo unas 8 o 10 veces. Se recomienda la técnica 10 para limpiarse completamente. Después de la tercera o cuarta, usted ya liberó muchísimas cosas, pero después de la cuarta y quinta va trabajando sobre vidas pasadas, liberando traumas de vidas pasadas. Y después de la sexta, séptima, tiene experiencias trascendentales internas muy fuertes, experiencias místicas profundas. Esto es lo que le puedo decir. Esta técnica vale la pena. Bueno, aquí vemos precisamente a Celia aquí, en su proceso maravilloso. Es una experiencia. Con esto cerramos nuestro diplomado de 9 meses con el entrenamiento. Primero la recibían, la terapia, y después la aplicaban. Ahí están nuestras alumnas y compañeras precisamente, están así ayudando a este proceso, están guiando precisamente, están guiando a hacer este proceso, 2 ayudantes y una guiando el proceso, relajando y guiando todo el proceso. Desde luego aquí no se ve el final se impulsa y sale disparada por encima del agua, sale disparada Celia. Una experiencia liberadora trascendente hacerlo en agua. Muy bien. Mi experiencia personal, ya para terminar y no aburrirlos. Los diagnósticos, ¿cómo saber si yo tengo un trauma prenatal? Hay muchos métodos, pero el más efectivo es precisamente el de sacar nuestra carta natal y ubicar lo que es la casa 12, aquí donde está Escorpio y un planeta ahí, ver el vientre materno en una carta natal, representa la vida de una persona, y ahí donde está Escorpio, un círculo con un medio círculo, una cruz y una R, el vientre materno. Ahí podemos saber en qué mes fue y qué lo ocasionó. ¿Sí? Es uno de los métodos más efectivos que hay, con una diferencia de una semana de error. Se lo puedo decir porque yo lo he comprobado con miles de gentes que he trabajado. Así es de que esta es una de las herramientas. La otra es kinesiología. También puede ser con kinesiología, ¿no? También puedes saber cuántos tramos tienes, de qué tipo son. Los puedes sacar con radiestesia también. Y otros métodos. Pero este es el que más, para mí, ha sido uno de los grandes métodos, ¿no? Ahora les comparto mi primera regresión. Fue con el doctor Armando González. Fue el fundador del primer centro terapéutico en la ciudad de Culiacán. Fue mi maestro también. Con él compartí muchas cosas y me enseñó los primeros pasos como terapeuta. Mi primera experiencia estaba en un congreso regional que se hizo. Me invitaron como expositor en el área de la astrología médica y astrología y salud, y me desocupé. Entonces él tenía un taller de regresión al vientre. Me dijo, pues pásate, vente conmigo. Y ahí voy. Mi sorpresa fue increíble en realidad. Empezamos el proceso y empecé a recordarme en el vientre materno. Empecé a escuchar a mamá que le dijo a papá, ¿sabes qué? Ya es hora, ya van a nacer, ve por la partera.
porque quiero que sepan que yo nací por partera y cobró 20 pesos, la partera. Y entonces oí y vi, inclusive recuerdo de la imagen de un calendario que estaba afuera. Y oí que le dijo a mi papá, mi padre le dijo, ve, ya ve por la partera, ya van a hacer. Y entonces veo que abre la puerta y se ve un tormentón que está cayendo. Eso nunca lo sabía, hasta después le preguntó a mi padre. Oye, ¿es cierto que estaba lloviendo? Me dijo, sí. ¿Cómo pude yo desde adentro poder ver afuera, así como un sistema de televisión? Hay gente que oye, siente, oye y puede ver lo que está sucediendo afuera. Eso se lo digo, y fue mi primera experiencia, entonces me quedé impactado. Me quedé impactado. Mi formación como palingenis, como ya les dije, les adelanté, me formé con uno de los discípulos de Leonard Orr, uno de los discípulos de aquí en México. De los 30 que formó, generalmente esos 30, solo como 5 o 6 se dedicaron. Igualmente, en mi formación fuimos 30, pero solo nos hemos dedicado a esto profundamente como 5, 3 o 4 aquí en San Luis. Formado, porque formarse en palingénesis es un proceso de más de 9 meses. Se ve que es una técnica muy sencilla, pero requiere un conocimiento. De aquí, por ejemplo, a mis alumnos que están aquí hoy, mis compañeros, mis colegas, les enseñé más de 31 técnicas para poder soportar y sostener este proceso, esta regresión, ¿no? He tenido más de 100 experiencias en seco y muchas en agua, algunas docenas en agua. Y mi deseo siempre transmitir el conocimiento de esta experiencia y bueno, se hizo realidad este sueño con este grupo que incluso 3 de ellos están aquí participando y otros participarán más. Y bueno, dejé un trabajo de investigación sobre eso como un libro, un audiolibro, y he trabajado con más de 20,000 gentes en 5 países. Y mi libro es Más allá del vientre materno, que es un libro que va a servir para mucha gente y sobre todo para las 19 cosas que tiene que hacer una embarazada para evitar los traumas prenatales. Así es de que esto hace 2 años presenté este libro en la Secretaría de Cultura, aquí en San Luis Potosí. Y bueno, este libro tiene como finalidad precisamente, es un libro que puede cambiar tu vida definitivamente. Los secretos más increíbles vividos en el vientre materno, los traumas prenatales, origen y clasificación, un tratado de psicología prenatal basado en miles de casos que yo estudié y testimonios de 27 testimonios muy importantes. Es decir que, bueno, es un libro pues que se puede enviar, ya sea está en digital, está en físico y próximamente estará en audiolibro. Así es de que en este libro se habla de todo esto que hemos hablado de una manera profunda y con estadísticas, con gráficas y demás. Es un libro de exactamente 22 hojas, en el que está resumido todo esto que hemos hablado y que de alguna otra hemos compartido. Así es de que, pues como ustedes ven, realmente este es un tema de mucho interés. Aquí